Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Hoy tenemos a Penilei Ramírez. Ella es periodista y escritora. Nos presenta su libro Los Millonarios de la Guerra, el expediente inédito de García Luna y de sus socios. Penilei, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Saludos a ti, saludos para toda la audiencia. No, al contrario, fueron 8 años de investigación, más de 17,000 documentos para realizar esta obra. ¿Cómo surge y cómo comienza esta búsqueda documental para realizar tu libro? Bueno, la primera vez que yo me topo con este caso fue en noviembre de 2012. Yo trabajaba en ese momento como reportera de el diario Reporte Índigo y ahí obtuve la primera pista, que era, en ese momento la noticia que vimos fue que García Luna estaba mudándose a Miami y que su esposa, Cristina Pereira, que también tiene un gran protagonismo ahora en el libro, estaba poniendo un restaurante en Miami. A partir de esa primera pista yo encontré un nexo entre García Luna y estas personas que eran sus asociados de negocio, sus socios, y a partir de ahí fue ir armando un rompecabezas durante muchos años, hasta que hace un año, cuando lo detuvieron, me buscaron de Penguin Random House para ofrecerme escribir un libro con todo lo que yo había investigado en estos años, más buena parte de información nueva que acumulé durante este año en condiciones difíciles, porque estaba yo también en cuarentena durante la pandemia y tal, y estuve escribiendo el libro más o menos entre marzo y octubre de este año, entre escritura, revisiones, etcétera. Y bueno, sí fue un trabajo arduo, precisamente primero por la envergadura de la historia, que abarca muchos años, más de 30 años, y muchísimos documentos y testimonios, y luego también por las condiciones de este año que hemos vivido todos tan complicadas en las cuales lo escribí. El centro de este libro es acerca de estos negocios millonarios que se dan a través de Genaro García Luna, la guerra contra el narcotráfico. Cuéntanos cómo funciona este sistema de lucro, de enriquecimiento a través de la militarización del país en este periodo conocido como la guerra contra el narcotráfico. Bueno, un poco lo que yo hago en el libro es tratar de poner una mirada crítica, incluso desde ese término, desde la utilización del término de la guerra. Hago una revisión también de los trabajos académicos que han planteado de dónde surge la idea de esta guerra contra el narcotráfico, que es una reedición de términos que primero se utilizaron en la política en Estados Unidos, después en Colombia, posteriormente en México, y hago una revisión a partir de los trabajos académicos para explicarle un poco al público que de dónde viene este término, ¿no? La utilización de este término, que no es una invención en México, digamos. Y posteriormente empiezo a explicar, utilizando como eje narrativo la historia de García Luna, su crecimiento como funcionario desde que él entra al CISEN como un agente más a finales de los 80 y termina como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y luego como gran contratista de seguridad, principalmente a través de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En medio de estos dos momentos, de 1989 y 2019, cuando él es detenido, lo que sucede en México es que se amplía de manera estratosférica el presupuesto para seguridad, que llega a las policías, a los militares, a los cuerpos de seguridad federal, a los cuerpos de seguridad estatales. Y a partir de este crecimiento del presupuesto, insisto, exorbitante, de más de 400% respecto a lo que había al inicio del gobierno de Vicente Fox, entonces empieza a haber una serie de contratos, y yo voy tirando de la madeja de quiénes son los empresarios que obtienen mayor cantidad de dinero y cómo esos empresarios se van relacionando cada vez de manera más directa con la vida de García Luna, al punto que él termina viviendo en una residencia comprada por ellos en Miami, una residencia que ahora está en el centro de las investigaciones penales de este caso, tanto en Estados Unidos como en las investigaciones de México. Justamente, ¿no? Gastos con su American Express que excedían por 10 por lo menos el número de lo que él ingresaba como funcionario público. Así es, o sea, aparte de lo que busca el libro claramente busca la ruta del dinero y lo pone a él como un ejemplo, ¿no? Es decir, cómo es posible que un funcionario, que sí tenía un buen sueldo porque era miembro del gabinete, pero y lo van a ver en el libro, como yo voy trazando una línea cronológica de cuándo va comprando una casa, comprando otra casa, ampliando una casa, ampliando otra. Voy recuperando información que la prensa publicó en su momento, que algunos políticos de oposición revelaron en su momento, con nueva información inédita que yo obtuve para este libro, y empieza a tener más sentido esta historia que estaba a trazos publicada, a trazos no publicada, pero bastante inconexa. Y ahora lo que me parece que el libro logra es hacer una historia que narra
que narra el cuento, digamos, desde el principio hasta el final, pensando en un público no especializado, ni en el gremio periodístico ni académico, sino pensando en estudiantes, pensando en amas de casa, pensando en obreras, en obreros, en gente común y corriente que le interesa entender por qué su país está como está y que busca también una narración que no sea demasiado complicada de comprender, llena de números ni de nombres de empresas, sino pensando mucho más en la comprensión del tema y en la revelación de cómo sucedieron las cosas. Y bueno, y en las partes donde hay información inédita lo digo explícitamente también. Claro, cuéntanos justamente lo que estabas diciendo. ¿Quiénes fueron los principales beneficiarios de esta guerra contra el narcotráfico? ¿Quiénes son estos empresarios beneficiados por la guerra? Bueno, hay varios digamos, niveles, ¿no? Yo menciono en algún momento a algunos empresarios, sobre todo que surtían al ejército. Al final ya hablaremos del tema del ejército otra vez. Tú mencionabas justamente, y me parece que ese es el término correcto, la estrategia militarizada de seguridad. Y están, por una parte, los empresarios que han surtido al ejército, a las Fuerzas Armadas. Por otra parte están estos empresarios, yo les dedico buena parte del libro a ellos, que son estos socios de García Luna, que son los que compran esta residencia en Miami. Y así como García Luna, dentro del ámbito público, me parece un ejemplo muy bueno para poder explicar un fenómeno, estos empresarios dentro del ámbito privado también me parecen un ejemplo muy bueno. Pero trato de no quedarme solamente en el caso de ellos, sino que también hablo de otros grandes empresarios que han tenido grandes empresarios mexicanos que han tenido en distintos momentos contratos, consultorías de seguridad, y posteriormente hablo de otro tema que prácticamente no se aborda en la prensa en México, que es quiénes son los grandes conglomerados extranjeros que son los que proveen esos sistemas, esos programas y que tienen intermediarios en América Latina. En esa parte del libro no hablo solamente, mi investigación no solamente se enfoca en México, sino también en otros países de la región, como Colombia y como Panamá, y cómo estos grandes conglomerados, sobre todo de Estados Unidos y de Israel, encuentran en América Latina, a través de empresarios como este y de funcionarios como García Luna, una suerte de intermediarios para poder vender una gran cantidad de equipo y de sistemas a los gobiernos nacionales, a los gobiernos estatales, y no siempre se hace buen uso de ellos. Cito varios informes en los que organizaciones internacionales han denunciado mal uso de estos programas para espionaje de activistas, de periodistas, de políticos de oposición, de manera que el libro lo que busca es, como decía, tomar el caso de García Luna como ejemplo, pero trascender el caso de García Luna y pintar un panorama internacional de cómo se entremezclan estos grandes negocios de la seguridad, de la vigilancia, de la proveeduría de sistemas para los gobiernos, y cómo eso terminan en casos como este o como el del expresidente Ricardo Martinelli en Panamá, también mencionado en el libro, o como casos mucho más conocidos como algunas de estas empresas son también quienes han hecho este famoso muro de Donald Trump en Estados Unidos, quienes han hecho toda la seguridad fronteriza. Entonces lo que busca el libro es trazar estas líneas regionales de información para un poco mostrar, pensando nuevamente en ese público que no tiene idea de todo este gran negocio, que no es un tema solamente local, sino que este es el ámbito local de un tema que realmente es preocupante, que está ocupando a la prensa y que está ocupando a las organizaciones internacionales en muchos países del mundo. Penile, vamos a hacer una pausa, pero regresamos, vamos a seguir hablando de tu libro, Los Millonarios de la Guerra. Ya volvemos. Gracias. Canal 22 presenta lo mejor de la cinematografía y su público lo sabe. Salga de aquí. En 2020, más de 15 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. Cineteca de culto. No me provoques, que todavía no sabes de lo que soy capaz. Cinema de 5 estrellas. Are you feeling better now? Cinema 22 mexicano. No sabe lo que se está metiendo. ¿Lo usó? Por accidente nada más. Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. ¿Qué prefieren? ¿Recortar o ser recortados? Zona D. Cine de autor. ¿T'as couché avec lui? Oui. ¿C'était comment? Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22. Nuestro mundo cambió de golpe.
Múltiples sombras empañan la vista, el entendimiento. Pero todo en la vida entraña un proceso. Informarnos es parte de ese proceso. Un proceso para ver las cosas claras. Penila, y recuerdo muy bien que en el sexenio de Felipe Calderón en todos los ámbitos se hablaba de la corrupción, en especial los plenos poderes que tenía Genaro García Luna. No era una sorpresa para nadie. ¿Cómo consigue una figura tan complicada y tan señalada resultar ser tan inmune y para algunos hasta más poderoso que el mismo presidente? Pues esto que señalas es un punto central de los cuestionamientos que nos hemos hecho desde la prensa y de parte de las preguntas que yo me hice al momento de elaborar esta investigación. Y me parece un punto central por lo siguiente. No es verdad que hoy cuando los políticos que gobernaron México en esos años dijeron yo no sabía, yo no vi, yo no me enteré, yo nunca supe. No es posible. Y lo que yo me pregunto en el libro es, bueno, ¿no leían los periódicos? No veían la prensa, no veían las comparecencias del Senado. Y eso, digamos, sería la revisión más superficial, que por supuesto siempre hay que hacer en un caso de investigación como este, que es una revisión hemerográfica profunda. Aún en esa descripción tan superficial, podemos decir, no es posible que no supiera, ¿no? Pero lo que hace el libro es, yo pude entrevistar al general Roberto Aguilera, que fue el encargado del Centro Antinarcóticos del Ejército durante todo el gobierno de Fox. El general Aguilera nunca había dado una entrevista en su vida y tuvimos una serie de entrevistas en las cuales él me contó cómo iniciaron las primeras sospechas oficiales dentro del gobierno de México. Esto nunca se había contado antes sobre García Luna. Empezaron tan pronto como en el año 2002, a partir de una serie de operativos, el primero de ellos un operativo de reaprehensión del Chapo, después de aquella primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, lo recordarán, en 2001. Después de eso, el gobierno organiza una búsqueda para recapturarlo y esa búsqueda falla. Hasta ahora nunca se había contado esta historia. Y lo que dice el general Aguilera es, detienen a una persona después de ese momento, y lo interrogan y esa persona dice que obtuvo la información del operativo de parte de una persona del equipo de García Luna, que en ese momento ya estaba como recién inaugurado jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI. Lo que sucede a partir de ahí y después, a partir de un operativo también fallido para la captura de Ociel Cárdenas, acusado también de tráfico de drogas, es que empieza a ocurrir, primero de manera un poco informal, después de manera ya formal, una ardua investigación dentro del ejército sobre García Luna. En otra área del ejército se hizo otra investigación. Ambas investigaciones tienen avances importantes para el final del gobierno de Fox y hubo una tercera investigación que se realiza dentro de la ahora Fiscalía General de la República, en ese momento Procuraduría, la PGR. O sea que había por lo menos 3 investigaciones oficiales, más una cuarta investigación, de la cual también obtuve un expediente inédito, acerca del caso de la detención de Florence Cassé y su entonces pareja Israel Vallarta. Sí, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de lo de Florence. Entonces, lo que quiero decir es, independientemente de lo que todos vimos en su momento en la prensa, también estaban estos 4 antecedentes oficiales, es decir, en documentos que un presidente entrante, en ese momento Felipe Calderón, podía haber fácilmente obtenido antes de tomar una decisión de nombrarlo o incluso después de nombrado, porque recordemos que García Luna se mantuvo en el cargo los 6 años, nunca fue removido. Entonces, bueno, parte de esa respuesta es lo que busca el libro, es decir, cómo se gana primero la confianza de Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, cómo se gana después la confianza de Felipe Calderón. No quiero adelantar demasiado para no arruinar la lectura, la sorpresa de la lectura, pero sí, el libro lo que busca es eso, justamente responder esta pregunta, cómo un personaje que no tenía características demasiado relevantes, según todas las personas que entrevisté, logra ascender desde muy abajo, llegar a la cúspide del poder político en México y mantenerse durante muchos años. Justamente en tu libro también hablas de la autoimagen que tiene Genaro García Luna de sí mismo, por lo que estabas comentando ahorita, de esta imagen que todos lo describen como alguien no muy relevante, tampoco digo una personalidad destacada o alguien que recordarías. ¿Cuál es la autoimagen que tenía Genaro García Luna de sí mismo, este super policía? Él piensa que es un estadista que ha cambiado México, que
casi todo lo que sucede en México en el ámbito de seguridad se lo debemos a él, que él es no solamente un ejecutor, sino un artífice de política pública. Yo tuve acceso a un documento en una investigación conjunta que realicé también con la organización R3D, en la cual pudimos acceder no solamente a estos contratos de los que hablaba al principio, estos contratos para los asociados, para los personajes como favoritos, cercanos a García Luna, sino también a esta otra parte que mencionas, que es un documento, una suerte de biografía que Genaro García Luna escribe de sí mismo, y a mí me parece delirante la descripción que hace sobre él. Prácticamente es como un héroe que ha llegado a salvar México. Hay un momento, y lo incluí, incluso el editor también estuvo de acuerdo, lo incluimos en los anexos del libro. El hombre hace una cosa que a mí me parece delirante, que es un índice de susceptibilidad mensual de la corrupción. Y es un montón de fórmulas matemáticas que las publica en el Diario Oficial de la Federación. Y lo que determina es que la corrupción no es un fenómeno complejo ni multinivel, sino algo que puede medirse con este índice de susceptibilidad mensual de la corrupción. Y así va una ocurrencia tras otra, pero lo de menos son las ocurrencias, sino que esas ocurrencias se llevarán a cabo con el presupuesto público y con los impuestos de todos nosotros. De manera que sí, en el libro no busca hacer una biografía de García Luna, pero sí hay un gran perfil del personaje que me sirve también para explicar que estos personajes que a veces vemos desde la prensa como muy buenos o muy malos, y a mí me interesa más el periodismo que busca matices, que busca explicar, que busca relatar anécdotas que sean relevantes, que sean significativas, para mostrar cómo surge, cómo asciende y cómo se mantiene una persona de este tipo en el poder. Yo te puedo decir por lo pronto que es un libro que no puedes dejar de leer, y justamente como lo estás comentando, tiene una narrativa que es accesible para cualquiera, no alguien que sea experto en todos los enjuagues que se hicieron en el sexenio de Felipe Calderón. Te quiero preguntar, ¿hay funcionarios en funciones actualmente involucrados en esta trama de complicidades? Pues sí, hay varios funcionarios que menciono a lo largo del libro. En el principio del libro, en el capítulo en el que hablo de lo que te decía de este fallido operativo para la reaprehensión del Chapo, cuento que parte del operativo consistía justamente en vigilar a la familia de Joaquín El Chapo Guzmán. En ese momento su esposa y sus hijos en ese momento, uno de ellos, Ovidio Guzmán, que ha estado mucho en la prensa en el último año a partir de lo del operativo fallido en Sinaloa el año pasado, y a su vez estos chicos iban al colegio, en un colegio en el sur de la Ciudad de México, con los hijos de Alfonso Durazo, el primer secretario de Seguridad del gobierno obradorista, ahora candidato al gobierno de Sonora. Ese es uno de los personajes que sigue vigente. Hay otro momento del libro en que cuento que uno de los primeros trabajos importantes que tuvo García Luna fue investigar a los zapatistas, al Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, y en ese momento compartió esa investigación con el señor Rodríguez Bucio, que ahora dirige la Guardia Nacional. En ese momento Rodríguez Bucio era un militar todavía en ascenso, y García Luna, como agente del CISEN, elaboraron un grupo que se llamaba GAT, que era un grupo interdisciplinario, e investigaron juntos a los zapatistas. Más adelante en la trama, a partir de 2007, se compra una casa en Polanco, que la compra Julia Abdala, la pareja de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, y en esa casa se elabora todo un plan que le llaman, quienes participaron, el Proyecto Secreto, que fue una suerte de oficina alterna a la Secretaría de Seguridad Pública, donde se operaba estos equipos que mencionaba al principio, que se compraron con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y que terminaron, según estos testimonios, teniendo un uso privado justamente en esta casa que era en ese momento, que fue en ese momento comprada por Julia Abdala. Hay otros momentos en los que hay funcionarios que siguieron vigentes posteriormente, no quiero mencionarlos a todos, pero sí, es importante esto que dices, porque yo me propuse no hacer un libro sobre el pasado, sino un libro que llegara hasta nuestros días. El libro, los últimos eventos que se relatan son de noviembre de 2020, relato también de algunos antecedentes que hubo en su momento sobre el general Cienfuegos, que sabemos que fue detenido y ahora repatriado a México. Y sí, hay todo un capítulo, el último capítulo del libro es específicamente sobre esta administración actual y sobre cómo esta estrategia de la que se ufanaba García Luna no ha sido demasiado diferente ahora si no atendemos al discurso de los políticos en el poder, sino a los informes en blanco y negro y cómo realmente están actuando en campo hasta el día de hoy. Claro, acompáñenos a hacer otra pausa, ya volvemos.
Llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores, de enfrentar retos, de demostrar que son el futuro de México. Llegó el momento de ser solidarios. Llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito. Llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados. Llegó el momento de creer, porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos. Somos PT. El PT está de tu lado. Nuestro mundo cambió de golpe. Múltiples sombras empañan la vista, el entendimiento. Pero todo en la vida entraña un proceso. Informarnos es parte de ese proceso. Un proceso para ver las cosas claras. Estamos de vuelta con Penilei Ramírez. Cuéntanos ahora sí este episodio de Florence Cassé. Tú tuviste acceso a un expediente especial. Sí, como sabemos, el caso de Florence Cassé inició, además fue algo que descubrí durante el proceso. Yo parte de mi metodología de trabajo que utilizamos mucho en periodismo de investigación son las cronologías. Entonces yo hago cronologías y tablas de Excel para ordenar un poco toda la información, la cantidad de documentos que tenemos. Y hubo un momento en que me di cuenta de que el anuncio de la detención, este montaje televisivo que vimos todos, de la detención supuesta de Israel Vallarta y Florence Cassé el 9 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas, propiedad de Vallarta, fue exactamente 14 años antes de la detención de García Luna, justamente el 9 de diciembre, pero de 2019. A mí me pareció la coincidencia de las fechas muy relevante. Y fui a dos de las fuentes a quienes había entrevistado para el libro, al exdirector de Interpol México, Rodolfo Laguardia, y al excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, y le pregunté qué opinaba de esta coincidencia. Y me dijo, he pensado mucho en el karma en los últimos días. Fue lo que me dijo uno de ellos. De manera tan clara, ¿no? Sí, a mí me pareció tremendamente simbólico, ¿no? Estas coincidencias que uno encuentra en la tarea periodística. Y en esta búsqueda de información sobre el caso pude tener acceso a un expediente que se comenzó a elaborar muy poco después de la detención, un par de meses después de la detención de ellos, que se fue engrosando durante 10 años en las distintas dependencias de asuntos internos de la Procuraduría, que terminó en el año 2015 en un pliego de consignación en el cual Cárdenas Palomino, que como sabemos es uno de los principales colaboradores en toda la carrera de García Luna y ahora es coacusado en el caso en Estados Unidos, y otros funcionarios que habían participado directamente en la detención, en los golpes que recibieron Cassés y Vallarta y en la puesta en escena para la televisión del rancho Las Chinitas. Ellos tenían una orden de aprehensión en 2015 y lo que pude saber por las fuentes que participaron en este proceso es que esa orden fue parada desde Los Pinos. Es decir, ahora recientemente varios colegas han publicado que hay otros casos en los que se acusa también a Cárdenas Palomino de tortura o de montaje, pero me parecía muy relevante destacar que este caso en particular, que era, hablando de lo que mencionábamos hace un momento, otro más de los casos en los cuales hubo antecedentes que nadie vio, nadie supo, nadie se enteró. También en este caso, en otro sexenio, en otro partido gobernante, pudo haberse frenado y no se frenó. Parte de lo que yo supe es que en ese momento el consejero jurídico de la presidencia era familiar político de Cárdenas Palomino. Eso podría ser una explicación, pero aún así me parece muy relevante decir, y creo que este es un espacio apropiado para decirlo, que lo que busca el libro es hablar de comportamientos de impunidad repetidas que van más allá del partido que gobierne o del presidente que gobierne o de la manera como esté planteado en el discurso el combate a la criminalidad o a la delincuencia. Lo que busca el libro es contar que hay líneas continuas que nos afectan hasta el día de hoy y que van más allá de cuáles son las personas que están en ese momento en el poder, sino que hay funcionarios, sobre todo estos funcionarios de medio nivel, que van pasando de un lado a otro. Algunos de ellos están vigentes el día de hoy en tareas del gobierno federal y vienen de administraciones anteriores. En algunos casos bosquejo el perfil de algunos de ellos, no de todos porque eran demasiados y yo no quería justamente
abrumar a mis lectores con toda esta información, de manera que fui selectiva en cuáles casos, así como el de García Luna, en cuáles otros casos eran simbólicos de distintos momentos que yo quería mostrar. Y al final el resultado es este. Yo creo que el libro plantea una línea continua de una estrategia que va más allá de qué partido y de qué gobernante. Y bueno, te tengo que preguntar algo básico y que por supuesto nuestro auditorio se lo contesta y lo sabe él solo. ¿Es posible que el presidente Felipe Calderón no estuviera enterado de todas las actividades de García Luna? Es que a mí me parece tan grave decir que estaba como que no estaba. A ver, yo no tengo una fotografía de García Luna entregando un dinero oscuro. Sí tuve testimonios que apuntan a que pudo haber un ofrecimiento de dinero para la campaña de Calderón. Esto lo dicen dos fuentes, que además son fuentes que estaban muy bien ubicadas dentro del círculo del expresidente. Uno de ellos me dijo que si eso ocurrió, hay una sola persona que lo sabría, que era Juan Camilo Muriño, y es una fuente a la que ya no podemos preguntarle porque falleció en este avionazo. Entonces, pues hay otros momentos en que también digo, hay personas que investigaron a García Luna o que trabajaron sobre García Luna o que podrían haber dado una declaración y fueron muriendo en el camino, fueron detenidos en el camino. Voy explicando cómo pasa esto con los opositores, con la sociedad civil, con los periodistas, cómo va saliendo de la historia, digamos, si pensamos en esto como una novela de no ficción, va saliendo de la historia muy convenientemente para nuestro protagonista algunos personajes que podrían haberlo metido en aprietos. Entonces, yo no pude entrevistar al presidente Calderón. En el libro cuento los intentos que hice para buscarlo, tanto a él como al propio García Luna en todos estos años, pero sí creo que todos los antecedentes que plantea el libro hacen ver pues, muy mal que supiera o que no supiera incluso, ¿no? Un presidente que se precia de ser un político avesado, perspicaz, enterado, voy a utilizar un término en inglés, muy micromanager, que es como lo describe su equipo cercano, una persona que estaba pendiente de todo. Me parece por lo menos suspicaz que él diga que no supo, que no vio, que no se enteró de algo que ahora podemos acceder incluso desde la prensa. ¿Qué podríamos esperar de lo que podría acceder un presidente? Y insisto, quizá no lo supo cuando llegó al gobierno, pero lo mantuvo 6 años. Entonces, ni lo supo antes, ni lo supo durante, ni lo supo después. Casi nos vamos, pero te quería preguntar, ¿tuviste presiones para no publicar el libro? Porque manejar quiénes fueron estos millonarios, quiénes son los que hicieron negocios, es un tema muy complicado. ¿No tuviste ninguna presión? Bueno, durante estos años García Luna se ha pronunciado varias veces acerca de mi trabajo, denostándolo, bueno, antes de que lo apresaran. Hay un momento que narro en el libro en el que después del juicio del Chapo, cuando lo mencionan como posible receptor de sobornos en el juicio del Chapo, él viene a México y hace como una ronda de entrevistas y sobre todo en Televisa le preguntan específicamente por algunos temas que yo había publicado y él dice, eso no tiene ningún sustento, es una mentira y tal. Hay otro momento que lo cuento también en el libro, que fue muy simbólico para mí, que es justamente cuando yo le envío un correo electrónico a la 1:12 de la tarde del 19 de septiembre de 2017, 2 minutos antes de que empezara el tremendo sismo que nos ocurrió en ese momento y de que mi casa se destruyera conmigo adentro, y la respuesta que obtuve de su abogado, de su representante legal, fue un correo en un tono muy duro al día siguiente del terremoto. Ese es como otro momento que narro en el libro. Y un tercer momento ocurrió en agosto de este año, cuando yo ya estaba escribiendo el libro, cuando recibí un correo electrónico en un tono muy duro también del abogado de García Luna, César de Castro, en Nueva York, en el que hacía referencia a temas que yo había supuestamente hablado con fuentes con las que estaba teniendo conversaciones para el libro. Él se daba por enterado de que yo estaba escribiendo un libro sobre el caso, a pesar de que yo fui muy discreta con ese tema. Entonces sí hubo, digamos, distintos momentos en los que después me empezó a seguir en redes sociales el hijo de García Luna. Sí hubo momentos en los que quedaba muy claro que estaban muy pendientes de lo que yo estaba haciendo. El más evidente fue este correo del abogado de Nueva York. Qué lamentable. Penilei Ramírez, muchísimas gracias por los minutos que nos diste. Les recomendamos ampliamente a Los Millonarios de la Guerra. Ya están todas las librerías, ¿verdad? Pues sí, ya casi está en todas. Entiendo que está distribuyéndose de manera un poco más lenta justamente por la pandemia, pero entiendo que la venta de pedir por internet y que te llegue por paquetería está funcionando bastante bien. Muchísima gente me ha escrito diciendo que ya lo tiene y eso me pone súper contenta. Enhorabuena, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, lo esperamos el próximo miércoles en Debate 22.